En la página 63, por ejemplo, ustedes encuentran lo que son los tipos de preguntas. Y a eso queremos enfocarlo porque ya sería cuando usted la empieza a elaborar. Bueno, primero están las preguntas abiertas. ¿Quién puede leer ahí lo que dice sobre las preguntas abiertas? Ahí en el libro, página 63, preguntas abiertas. Se las leo por si andan buscando el libro ahí. Ofrecen al entrevistado la posibilidad de expresar pensamientos, ahondar en un tópico libremente. En consecuencia, son las que permiten al encuestado responder libremente. Con estas preguntas puede obtener una cantidad de detalles, pero tiene el inconveniente de ser respuestas difíciles de tabular, ya que pueden ser subjetivas, ¿verdad? Cuando escuchan el término subjetivo, ¿a qué se refiere? Ustedes saben más o menos cuando se habla del término subjetivo. Dice aquí, ya que pueden ser subjetivas. Pues más o menos podemos decir que es con respecto a la persona, ¿no? Cada persona va a responder de diferente manera. No es tan fácil de medir. Usted le hace la misma pregunta a otra persona y le puede contestar de muchas maneras. Entonces depende del sujeto. Entonces por eso decimos que son subjetivas. Bien, ahí pueden ver ejemplos. Uno de los ejemplos que ven ahí en el libro dice, ¿cuáles son los pasos para elaborar una factura al crédito? Escuchen nuevamente, ¿cuáles son los pasos para elaborar una factura al crédito? ¿Cuál sería el propósito de esa pregunta en la elaboración de un sistema? ¿Para qué la elaboraría usted? ¿Cuáles son los pasos para elaborar una factura al crédito? Bien, lo podemos hacer en vista de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos recapitular. Si yo sé que las personas quieren ventas al crédito, entonces automáticamente lo que voy a hacer yo es preguntar sobre las ventas al crédito para saber cuáles son los datos que se necesitan al momento de hacer una factura al crédito, ¿verdad? La persona le va a decir muchos detalles, ¿verdad? Pero esos detalles le van a servir a usted para saber cómo se hace una factura al crédito. Recuerde que cuando creamos un sistema, nosotros no somos expertos en el sistema que vamos a elaborar. Y de hecho, los analistas no elaboran un tipo de sistema. Cualquier tipo de sistema tiene que tener la capacidad para poder interpretarlo. ¿Cuáles son las dificultades al momento de vender productos? Ese sería otro tipo de pregunta abierta, porque la persona pues le va a decir, ¿verdad? Según el punto de vista de ellos, le va a decir cuáles son las dificultades al momento de vender productos. Esa pregunta iría quizás a un propósito de agilizar un proceso, ¿verdad? Cuando nosotros decimos cuáles son las dificultades al momento de vender un producto, si él nos dice varias dificultades, a través del sistema nosotros vamos a tratar de solucionar ese problema, de las dificultades que él nos mencione. Bien, luego están las preguntas cerradas. Si alguien tiene por ahí el libro, tal vez puede leerlo. Son las que permiten contestar mediante una serie de alternativas. A su vez, hacen que el entrevistador limite las opciones de respuesta del entrevistado. Con estas preguntas puede perderse fluidez en la comunicación, pero no fáciles de cuantificar. Son fáciles de cuantificar. Pero son fáciles de cuantificar, o sea, son fáciles de contar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí aparece la primera gran división de las preguntas cerradas son las preguntas de identificación. Ejemplo, ahí pueden ver un cuadrito ustedes. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Y cómo? Y ahí ven un ejemplo de una pregunta cerrada. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en esta empresa? Y ahí están las opciones, ¿no? Menos de un año, 2 años, más de 2 años. Ahí la persona no va a interactuar tanto con usted. La persona simplemente le va a decir cuánto es o cuántos años tiene. Y solo va a estar 4 opciones para responder. Entonces son preguntas cerradas de identificación. Bien,
Otra pregunta de identificación sería, ¿cómo se dio cuenta de esta empresa? Sería otra pregunta de identificación porque ahí pueden observar ustedes, por un amigo, por un vecino, por un anuncio publicitario o por las redes sociales. Y vean que siempre se utiliza digamos, las palabras que observaron en el primer detalle, ¿verdad? Luego viene cuáles son las responsabilidades de este departamento. Entonces, a eso le llamamos preguntas cerradas de identificación, las que se caracterizan por tener ese tipo de palabras, quién, cómo y cuál. Luego están las preguntas de selección, las de selección. ¿Quién puede leer ahí sobre las preguntas de selección? Las de selección. Página 64. Con este tipo de preguntas se le solicita al usuario que elija una o más alternativas que el analista presenta. Una o más alternativas. Por ejemplo, ¿cómo le gustaría que se llevara la contabilidad de la empresa? ¿Automatizada o manual? Y ahí viene otra, ¿va? ¿Cómo genera usted los reportes? Semanal, perdón, o mensualmente. Entonces, son preguntas que elija una o más alternativas, o sea que la persona puede hacerlo, puede seleccionar cualquiera de las dos, no solo puede seleccionar uno, ¿verdad? ¿Cómo genera los reportes usted? En la empresa sería una respuesta que podría decir la persona, bueno, yo lo hago semanal y también lo hago mensualmente. Entonces son de selección, yo puedo tener más de una respuesta. Y están las definitivas. ¿Quién me puede leer sobre las definitivas? ¿Quién puede hacer la lectura ahí? Que me ayude. Este tipo de preguntas pueden ser contestadas con sí o no. También puede aceptarse respuestas menos definitivas que implican un mínimo grado de duda. Y ahí sale un ejemplo, ¿va? Dice, ¿recibió capacitación para utilizar este sistema? ¿Sí o no? O sea que ahí no hay, ¿verdad? No hay mucha vuelta, o sea, es cerrado totalmente, ¿va? ¿Cuál es el cargo que ejerce en la empresa? Gerente, contralor, eh, ejecutivo, coordinador. Son preguntas que obviamente solo tienen, que solo pueden ser contestadas sí o no, ¿verdad? O un mínimo grado de duda, digamos. Preguntas de evaluación. Son preguntas dirigidas para valorar de casos o aspectos, o sea, para valoración de casos o aspectos. Entonces, más que todo en la opinión de la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre la administración de los recursos humanos? ¿Qué le agregaría al sistema actual? ¿Verdad? Son preguntas más de evaluación y podemos decir que las preguntas de evaluación hasta son abiertas, ¿va? Son preguntas abiertas. Serían preguntas abiertas las de evaluación, porque ahí ya no hay un cierre, ahí ya la persona va a definir. Pero si ustedes se fijan, cuando yo pregunto qué le agregaría al sistema actual, usted está promoviendo a que la persona le evalúe el sistema actual. Entonces, es una pregunta de evaluación, ¿verdad? Eso sería dentro de las abiertas, ¿va? Las anteriores eran las preguntas cerradas, porque aquí la persona puede contestar como desee. Y luego está la otra pregunta, que son las preguntas introductorias o motivadoras. Son las que realizan al principio de la entrevista y tiene como objetivo despertar el interés de la persona. Por ejemplo, ¿desde cuándo fue ascendido a este puesto, a este cargo? Es una pregunta que en la cuestión de elaborar un sistema no me ayuda en tanto, ¿va? No me va a generar una información tan buena, pero al nivel de conversar con la persona, sí va a tener un grado de empatía, de motivación para seguir continuando en la entrevista, ¿verdad? Entonces, en la página 65, ustedes pueden observar un ejemplo de una entrevista. Ok, hay una primera que dice, ¿cuáles son las razones principales para desarrollar el sistema? ¿Qué tipo de pregunta sería esa? Cuando hablo de un sistema es digamos, ¿cuáles las razones principales para desarrollar el sistema? Estamos hablando
de un sistema, de un programa, de un sistema de información, ¿qué tipo de pregunta? ¿Dónde le incluirían ese tipo de pregunta a ustedes? La primera del libro, ¿qué dice? ¿Cuáles son las Abiertas. razones principales para desarrollar el sistema? Preguntas abiertas. ¿Pero de cuál tipo? Abiertas. Sería una pregunta abierta, ¿va? Sería una pregunta abierta. No podríamos considerarla como una pregunta cerrada. Sería directamente una pregunta abierta. Ahora, ¿qué información importante podría yo obtener al hacer esa pregunta? Al hacer esa pregunta, ¿para qué me serviría en la creación de un sistema? ¿Para qué me puede servir? Preguntar cuáles son las razones para desarrollar un sistema. Para tener un específico de lo que quiere Sí, para lograr tener con muy el bien, para tener proyecto. un objetivo de lo que yo voy a realizar, de los aspectos que él más necesita. Por ejemplo, si él dice, mire, ¿cuáles son las razones para desarrollar un sistema del mismo ejemplo que estamos hablando, ¿va? De envíos en línea? Y que le diga a él, bueno, la mayor razón para desarrollar esta aplicación es para vender más productos, es para hacerlo más rápido la venta de productos, es para tener una mejor comunicación entre el usuario y el producto que desea comprar o las empresas que venden los productos. ¿Verdad? Viene otra pregunta. ¿Cuántos motoristas laboran en la empresa? ¿Esa qué sería? ¿Cómo podríamos interpretarla? ¿Qué tipo de pregunta la incluirían ustedes? Cerrada. Sería una cerrada porque usted ahí tendría que ponerle, ¿va? Así como aquella que observaron, ¿va? Uno, más de uno, tres. Ahora, en el sistema, como analistas, ¿para qué me serviría esa pregunta? ¿Cuántos motoristas laboran en la empresa? ¿Para qué? Yo para qué hiciese esa pregunta en un sistema, en una aplicación que voy a desarrollar. ¿Qué voy a obtener? ¿Cuál es el interés de hacer esa pregunta? Toda pregunta, ustedes tienen que saberla justificar. ¿Para qué preguntaría cuántos motoristas laboran en la empresa? En este caso, de envíos de productos. Imagínense que en la empresa me dicen, no, pues trabajan 10.000 motoristas. ¿Cómo reaccionaría usted hacia una respuesta así? 10.000 motoristas. Es como que le digan a ustedes, ¿verdad? Va a llegar una visita a su casa y que usted pregunte, ¿y cuántas personas van a llegar a mi casa? Y le digan, no, van a llegar unas 30 personas. ¿Cuál fuese su problema? ¿Cómo empezar a preocuparse usted? ¿Cuáles fuesen sus preocupaciones? ¿Cómo lo preocupará usted si en su casa llegan 20 personas de visita y usted es el dueño de la casa? A ver, es una pregunta así de análisis. Bien, miren, yo primero me preocupara porque, bueno, 20 personas en una casa no es lo mismo que 2 personas. O sea, 20 personas son, a ver, ni siquiera sé si van a caber en la casa. Ni siquiera sé si hay asientos para esas personas. Entonces, es una pregunta con respecto a los motoristas que me va a servir para saber mi aplicación qué tan grande va a ser, qué tan grande y adaptable la tengo que hacer con respecto a los motoristas que hay. Luego dice, durante cuánto tiempo labora en el negocio, lleva control de los clientes. Entonces, el análisis de ustedes es que cada pregunta tiene que ser orientada a un propósito. Yo tengo que tener un propósito por el cual crear una entrevista. Bueno, en la página 67, eh, no sé si ya todos pudieron o ya llenaron la estrategia de evaluación número 2, ¿verdad? Solo yo por lo menos
Creo que recibí el de Sadie, pero ya días no he revisado, ¿va? Entonces, esa estrategia de evaluación número 2 es importante que la vayan realizando, ¿va? Es importante que la vayan realizando o que la tengan hecha ya. Me imagino que algunos ya me la han enviado. Bien, dentro de la entrevista, en la página 67, encontramos dos tipos de entrevistas. Las entrevistas que son estructuradas y las entrevistas que no son estructuradas. ¿Quién me puede leer sobre las entrevistas o el tipo de entrevista estructurada? Alguien por ahí que me lo lea ese párrafo. Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre alternativas que se ofrecen. Para orientar mejor la entrevista, se elabora un cuestionario que contiene todas las preguntas planeadas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista, el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por interacción personal. Ok, ahí dice las ventajas, ¿va? La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. Y el entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. Hay uniformidad en la información obtenida. O sea, la entrevista estructurada es una entrevista que usted ya la planificó, ya hizo ya elaboró cada una de las preguntas y que es de manera estándar, o sea, que se le aplica a todas las personas de la empresa. Entonces, y está, me imagino, muy lleno también de preguntas cerradas, de tal manera que la información es más, se puede adquirir de manera más rápida, más específica, pero tiene también sus desventajas, ¿no? Tiene sus desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas de esta entrevista? Página 68. ¿Cuáles serían las desventajas? Alguien por ahí que lo pueda leer. Tiene dos desventajas. Bueno, dos desventajas que habla del libro. Número 1, es difícil obtener información confidencial. O sea que a través de estas entrevistas es difícil que la persona, digamos que le dé una información muy específica o una información de la persona como tal, ¿verdad? Entonces esa es una de las limitantes. Se limita la posibilidad de profundizar en un tema que surge durante la entrevista, ¿verdad? O sea, se limita la posibilidad de profundizar en un tema, o sea que las respuestas van a ser con respecto a las preguntas que usted ha realizado. Bien, entonces, luego está la entrevista no estructurada. Alguien que me lea sobre la no estructurada en estos últimos minutos. La no estructurada. Página 68. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas sin orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que van surgiendo durante la entrevista. Es probable que el entrevistador elabore preguntas realizadas durante la entrevista anterior, modifique orden, la estrategia de dirigir la pregunta, formular las preguntas, adaptando a las diversas situaciones. Es más flexible y abierta que la entrevista estructurada, aunque los objetivos de la recopilación de información rigen el contenido de preguntas, orden, profundidad y formulación, se encuentran por entero en manos del entrevistador. Ok, entonces una pregunta no estructurada es más que todo ese tipo de preguntas que a mí me permite tener una mayor profundidad en la información. ¿Por qué? Porque yo se le elaboro a la persona, porque yo me siento con la persona, porque yo las preguntas las traigo ya establecidas, pero son más preguntas abiertas, o sea, en la cual yo puedo recabar información más detallada, como preguntas abiertas. Recuerden que la información que a mí me va a describir un proceso, una pregunta que me va a describir un proceso,
que me va a describir la forma en que hacen algo es a través de las preguntas abiertas. Entonces las ventajas es todo lo contrario a la anterior, ¿verdad? Primero, que se permite profundizar en el tema, ¿verdad? Orienta posibles hipótesis, o sea que me abre una alternativa, unas hipótesis nuevas. Y las desventajas es que se requiere mayor tiempo, ¿verdad? No es lo mismo hacer una pregunta cerrada que hacer una pregunta abierta. La persona puede tardarse bastante tiempo. Es más costo de inversión en el tiempo a los entrevistadores. Se dificulta la tabulación, es difícil tabular información de este tipo. A una pregunta abierta, donde usted preguntó sobre cuáles son las dificultades del sistema, es algo que va a ser difícil de digitalizar, ¿verdad? Se dificulta la tabulación y se requiere mucha habilidad técnica para obtener información. O sea que se necesita bastante chispa del analista para poder adquirir la información que necesita. Dentro de las no estructuradas están tres, que son las que van a profundidad, la enfocada y la focalizada, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en la página 68. ¿Quién me podría leer sobre esas tres entrevistas no estructuradas? Para ir cerrando ahí la primera parte. A profundidad es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. Okay. Enfocada es una entrevista en profundidad, pero específicamente dirigida a situaciones e individuos concretos. La entrevista enfocada realiza específicamente la construcción de una experiencia personal concreta. Focalizada es una entrevista de forma grupal con un ambiente en el que se intercambian puntos de vista y los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado. Entonces, para concluir, la focalizada sería una entrevista en grupo para adquirir una información general. La enfocada enfoca un contenido como tal, o sea, si voy a preguntar sobre el sistema, entonces solo voy a hacer preguntas enfocadas en el sistema. Si voy a preguntar en las dificultades, voy a hacer una entrevista enfocada en las dificultades. Mientras que a profundidad me permite información más definida sobre lo que yo deseo. Entonces, eso sería lo más importante sobre lo que son las entrevistas, ¿verdad? Entonces, como les digo, ustedes tienen que leer bastante esto para que puedan elaborar algunos de los ejercicios de análisis y algo del proyecto que van a realizar. Así que eso sería lo más importante para